Muy buenos días, bienvenidos al conversatorio para los alumnos de la comisión número 3, práctica 4, residencia en el nivel secundario del profesorado de lengua y literatura de CETSA. El encuentro de hoy tiene dos objetivos claros. Uno de los objetivos es trabajar sobre la observación. Ahora les voy a presentar en pantalla la organización. Y el otro objetivo es trabajar sobre la propuesta áulica, los elementos. Son conceptos o como lo quieran llamar, que no son ajenos a su práctica docente. Estoy notando errores en cuanto a la planificación, errores que ya los habíamos trabajado el año pasado. Voy a mostrar en pantalla en este momento el Power, ¿sí? Como les decía, hay errores en las propuestas. ¿De qué tipo? Recuerden que las propuestas áulicas o planificaciones áulicas o secuencias didácticas, que es lo mismo con diferentes nombres, yo la tengo que revisar en primer lugar porque yo veo aspectos formales. Veo cómo está la fundamentación, he visto fundamentaciones muy largas, extensas, entonces ahí se pierde la coherencia, la cohesión del texto en sí. Cuando lo importante es justificar si el tema, en dónde, la ubicación curricular del tema, en dónde ubico el tema en los diseños jurisdiccionales, conceptualizar el tema y hablar sobre cómo se va a trabajar la propuesta. ¿Sí? 3 párrafos, como me parece, como mínimo, está perfecto. Como les decía, entonces, vamos a ver la observación y el análisis de aula, que es algo que no lo han trabajado el año pasado por cuestiones de post-pandemia y que al estar todos juntos en el aula este año lo debemos trabajar. Solamente vamos a repasarlo para tener en cuenta ciertos aspectos que hacen a la observación. Recuerden que observar un aula no es registrar todo lo que sucede minuto por minuto. La observación está enmarcada en aspectos. Observen en la pantalla. La finalidad de nuestra observación está enmarcada en 3 aspectos fundamentales. Por un lado, el nivel estructural. En el nivel estructural nosotros lo que debemos observar es si se respetan los momentos de la clase. Ustedes saben qué sucede al inicio, qué sucede al desarrollo y qué sucede al cierre. Entonces, analizar si se respetan esos momentos y cómo se van dando. ¿Qué hace la docente en el inicio? Utiliza una lluvia de ideas, utiliza un video motivador, utiliza frases, dichos. Es muy específico, con lenguaje específico de nuestra asignatura, que es lengua y literatura. Les voy a dar 3 ejemplos como para que quede bien claro cuándo o cómo proceder en este aspecto conceptual, ¿no? Nosotros acá tenemos un sustento bibliográfico que lo debemos conocer. Por ejemplo, yo enseño superestructura del texto narrativo. Y si repasamos un poquito, superestructura tenemos nosotros situación inicial, conflicto, resolución y situación final, y algunos le dan otra parte de la superestructura, que es la evaluación, que es la última. Esa es una conceptualización nueva de superestructura narrativa. Pero si el docente que está en el aula no utiliza esta, utiliza una nueva, que es, por ejemplo, estructura, no se llama superestructura, se llama estructura, y y dentro del aula él menciona la estructura como inicio, nudo y desenlace. Esta es una conceptualización tradicional de la estructura narrativa.
Hoy nosotros la conocemos como superestructura narrativa. No está mal que el docente utilice cierto concepto, está desactualizado en realidad. Nosotros lo que debemos analizar en esa parte es qué autores utiliza. Si enseña análisis de oraciones, lo hace mediante el análisis estructural, utiliza la teoría de Chomsky. ¿Qué teoría, qué sustento trabaja? Con los géneros literarios también hay diferentes autores que hacen una subdivisión entre géneros primarios, géneros secundarios, para que vean que todo lo que es nivel conceptual es muy teórico. ¿Sí? ¿Cómo lo van a determinar o cómo se van a dar cuenta? Lo primero que deben hacer es escuchar cómo lo enuncia. Lo enuncia, lo van anotando, luego lo buscan. Hay ciertos autores que hablan desde una perspectiva tradicional o estructuralista y otros desde una nueva perspectiva. Entonces ustedes ahí se van a dar cuenta que cómo está trabajando el docente. Obviamente, según lo que trabaje el docente, ustedes van a tener que seguir trabajando en esa línea. Si hablo de estructura, inicio, nudo y desenlace, ustedes van a tener que hacer referencia, si tienen que retomar ese tema, van a tener que hacer referencia de esa manera en las próximas clases. ¿Sí? Todo es sustento bibliográfico, todo es un lenguaje disciplinar. Y en el último nivel didáctico es el que nos atañe a los recursos y materiales didácticos, estrategias didácticas que se puedan utilizar dentro del aula. ¿Sí? No es lo mismo un caso A en donde el profesor va con un libro, les hizo comprar un libro a los chicos y bueno, llega a su clase y les dice, bueno, hoy vamos a trabajar con la página 15. Pasan toda la resolución de las actividades a la carpeta y me entregan la hoja. Ese sería el caso A. El caso B sería un docente que ha preparado un material didáctico donde tiene de diferentes fuentes, armó una cartilla para los alumnos y cuando ingresó al aula, después de hacer el inicio de los momentos de la clase, cuando las lee en voz alta las actividades, lee el texto con ellos y mientras lo lee en voz alta, mostrando, haciendo una lectura modelo, también le va dando indicios o va haciendo preguntas para trabajar los procesos de lectura y luego va haciendo andamiaje, o sea, hace pausas, lee un párrafo de ese texto literario que estén trabajando, hace un stop y lo explica, entonces ahí recupera a ese alumno que por ahí no va entendiendo. Eso se llama andamiaje. Entonces, no es lo mismo el caso A, que sí tiene recursos, sería el libro, el recurso del caso A, pero no tiene estrategias didácticas dentro de su enseñanza. En cambio, el caso B que les presenté tiene material diseñado por el docente, tiene lectura en voz alta, modelo, tiene lectura con andamiaje, ¿sí? Y va guiando el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces ahí hay como dos posturas de este nivel didáctico. Voy a sacar de pantalla el Power que tengo y me voy con ustedes. Mientras tanto voy a aceptar a los que están en la sala de espera. Me comentaron al principio que están todos adentro del aula. Todos adentro del aula. Eso me parece espectacular. Algunos ya me mandaron las propuestas. Romina y Lorena ya lo mandaron. Y hay otras alumnas que seguramente están todavía observando esa clase.
el foro número 3 le pide el diagnóstico de aula. Ya vamos a ver en un ratito nada más cómo lo tengo que hacer al diagnóstico y para qué sirve. Necesito ahora hacer un contacto con alguna de ustedes. A ver, el usuario Elda Correa. ¿Me escuchan bien? Bien, bueno. Está perfecto entonces. Elda Correa, habilite su micrófono. Buenos días, profe, ¿me escucha? ¿Cómo estás? ¿Sí? ¿De qué Bien, UG sos? Castelli, ¿Ya estás dentro de la institución? observación, sí, sí, sí. ¿Cómo te fue en la semana? ¿Encontraste algunos aspectos que se puedan mencionar aquí? Respetar el momento de la clase, recursos didácticos, cómo es, el lenguaje didáctico que tiene, disciplinar. Sí, sí, la primera parte, digamos, el inicio, el desarrollo, se respeta, se observa eso. En, Se puede observar claramente, digamos, el inicio, las actividades que utiliza para dar pie, digamos, al desarrollo de clase. Yo estoy en una escuela, continúo en la misma escuela que trabajé el año pasado, o sea, como que tengo una orientación, una zona rural también, con una escuela de nivel del ESCA, de jóvenes para adultos, ¿sí? Bien, ¿algún aspecto que quieras destacar de la docente? Vos me decís, respeta los momentos de la clase. ¿Y cómo los motiva a los alumnos? Porque no es fácil motivar a los alumnos. Siempre digo, no es una pastillita que le doy y listo, ya la tengo motivado a todos. No, generalmente, bueno, son pocos alumnos en cuanto a, algunos son, la mayoría son adultos, no todos están, depende de los días por su trabajo, la mayoría tiene familia, por lo que entendí. Ujú. Eh, Como que en la semana se nota como que vuelve por ahí al tema, busca alguna forma para que pueda, eh, como que busca la forma para que los que no estuvieron en la clase anterior se puedan de alguna manera interiorizar y continuar para no quedarse con los que ya estuvieron, ¿no? Para no atrasarse con los que ya estuvieron trabajando. Es una escuela dividida en dos, o sea, está dividida en dos etapas, en el, por lo que, como lo llaman acá, etapa A, donde está primero y segundo año, ciclo básico, y ciclo orientado tercero, cuarto y quinto. Entonces, la profesora hace pequeños grupos para trabajar dependiendo los niveles. Eso es lo que me aclaró bien. Estuve observando en el nivel A, los que recién inician primero ¿Y y ellos segundo. trabajan con proyectos integrados? Sí, O exacto, sea que es cuatrimestral. exactamente, están Mm. trabajando de manera cuatrimestral. Eh, Bueno, les explico a tus compañeras que no lo conocen a esta forma de trabajo. Ellos no tienen trimestres, tienen cuatrimestres, así como ustedes, y tienen un tribunal evaluador, al igual que ustedes en el profesorado. Sería en el mes de julio. Exactamente, igual bimestralmente, más allá de que sea cuatrimestral, de cómo se llevan a cabo, bimestralmente se está entregando los boletines de acuerdo a cómo Al están en seguimiento. el seguimiento. Pero Y el seguimiento trabajar es con proyectos, contale qué proyectos tiene la escuela. Eh, por ejemplo, ahora están trabajando lo que me decían, el grupo evaluativo, porque se reúne el ciclo básico, lo que me explicaron que el grupo evaluativo está formado por todos los docentes que llevan adelante el ciclo básico, primero y segundo año. Eh, si bien en esta primera parte ellos están analizando las problemáticas que se está visualizando, como sabemos, son adultos, son jóvenes adultos que no lo hacen de manera recurrente la presencia en el aula. Entonces buscan de qué manera pueden llegar con los que no están asistiendo, porque hasta la fecha tienen varios inscritos, pero hay algunos que todavía no asistieron o lo están haciendo de manera irregular.
Sí, eso Entonces, vas a encontrar siempre en el aula. Esta inasistencia también está en la secundaria común. Contale a tus compañeras qué proyectos tiene el colegio, orientados en qué, como para este que conozcan cómo se trabaja, porque es importante. es un bachiller, eh, es, eh, es un bachiller y están trabajando ahora en este momento, lo relacionan mucho con lo que es agro y ambiente. ¿Sí? Ubicándonos en la zona rural, ¿sí? Nosotros, la escuela está ubicada a 4 kilómetros de una pequeña localidad de Comandancia Fría, ¿sí? Zona rural. Y está todo en... Está bien, entonces, algún proyecto particular que tengan, porque me decís ambiente y es muy general, eh, como para que yo te diga desde lengua cómo se va a trabajar, con qué temáticas. ¿Vos estás en un primero, me dijiste? Sí, observando ahora por lo que en realidad puedo observar en los otros cursos, pero lo que me decían que los que vienen con mayor regularidad a la escuela está siendo primero y segundo año, que son los grupos más, un poquito que más asisten a... Está bien. En primer año generalmente se trabaja con nosotros, nuestro contenido es texto expositivo. Mm, Entonces, eso te permite, la formalidad de este texto expositivo te permite a vos trabajar la temática del ambiente. es Nosotros colaboramos al proyecto con esa temática. mucha temática. A Sí, ellos veces se trabaja expresión oral como para que ellos puedan defender su trabajo en el coloquio que los evalúan. bien, sí, ellos también están trabajando, por ejemplo, con huertas familiares, tienen también una base sobre eso, que cada uno, hay un profesor que está dependiente, ¿no? De esa área donde trabajan con ellos en cuanto a las huertas familiares, que lo hacen cada uno en su casa y a partir de ahí lo van relacionando, ¿no? Con su orientación. Está bien, alumna Correa, está perfecto. Bueno, Gracias. para no demorarme más, no todas las instituciones son iguales, en unas tienen proyectos, en la otra son secundario común, en la otra tienen que trabajar con proyectos integrados, pero de materia a materia, en la otra hay un solo programa de todos los primeros, un solo programa de todos los segundos, en la otra cada profesor hace su programa, cada profesor da su material teórico, como que hay más libertad. Las organizaciones, las instituciones como organizaciones son todas diferentes. Y de igual manera, pero lo que son los contenidos, lo que se te debe enseñar en primero, en segundo, en tercero, en cuarto, es como que es los contenidos mínimos, y son muy importantes algunos. En primer año es muy importante el texto positivo porque ellos vienen de trabajar desde séptimo con todos cuentos, cuentos, cuentos. Entonces, como que llegan a una secundaria y le dan esa formalidad al texto y esa formalidad a la escritura misma, ¿no? Voy a proyectar de nuevo lo que tengo en Power para continuar, salvo que tengan alguna duda. Me gusta que este conversatorio participen ustedes, hablo yo, participan ustedes y así siempre lo voy a trabajar de esa forma. Me parece más práctico. Laura, levantó la mano. Sí, profesora, buen día. ¿Cómo Buen está? día, bien. Buen día, compañeros también. Yo tenía una duda, o sea, digamos, o sea, si está bien, o sea, yo estoy en este momento haciendo las observaciones, estoy en un cuarto año y arranqué con la observación, pero la profesora inmediatamente, digamos, me pide participación, como ser recorrida por los bancos, o sea, ir interactuando con los alumnos. Y al día siguiente, pues fui 2 días a observar, al día siguiente ella tomó una prueba, y bueno, lo cual también se me requirió, digamos, que los ayude, que esté eh, respaldando el tema de los contenidos. Y ella estaba por trabajar ahora la metamorfosis y me pide una guía de lectura, digamos, como para ver la interpretación. Yo le preparé todo lo que ella me va pidiendo, pero digamos, está bien que yo haga esas intervenciones o pequeñas intervenciones, serían como ayudantías, en el Sí, momento que estoy dentro de la haciendo la observación. observación. Sí, a ver, Ah, ¿qué pasa generalmente con el docente conformador?
el docente conformador no sabe qué trabajo tienen que hacer ustedes. Vos le presentaste la carpeta, le dijiste, mire, yo tengo que venir acá a observar y después a dar clases. Claro, yo le dije, tengo 10 horas de observación, más o menos ya regulamos con el calendario hasta cuándo sería. Le pedí obviamente el tema para arrancar la intervención, que serían los primeros días de junio. Me dio el género dramático, yo ya estoy viendo todo eso, la parte, el marco conceptual, todo como para ir preparando. Sí. Pero bueno, ella es como que sí, me va pidiendo que... ella te va pidiendo, claro, te va pidiendo que te involucres. A ver, claro, caminar por los... Yo me pongo en el lugar de tu conformadora. Tenés una persona extraña que está anotando constantemente y mirando constantemente. Y los chicos están como que, ¿qué estará haciendo? ¿Qué estará anotando? Entonces lo que ella te pide... Mi duda es si yo eso lo voy volcando dentro de la observación. O sea, no eso lo vayas era... volcando, sí, o sea, dentro de la grilla de la observación, sí. Sí, está. Obviamente, porque es más, cuando vos hagas la sistematización de conocimiento con la tallerista de la materia, te va a pedir que lo hagas. En la planilla tenés que ser prolija y poner observación de clases. Vos no salís de lo que tenés que hacer. El rol que yo tengo que hacer dentro de la carpeta, más allá de que yo me vaya adaptando a la dinámica de la clase como se va dando, obviamente. Si ella te va pidiendo que, bueno, que recorras los bancos, te está tratando de decir, a ver, acércate más al alumno, si tenés que anotar algo, anotalo, que no se den cuenta. Claro. Porque los chicos deben estar todos curiosos pensando en, ¿qué estará anotando tanto? Claro. No, igual ella ya explicó, digamos, yo hice mi presentación, ellos saben qué es lo que estoy haciendo y lo que voy a hacer. Pero bueno, no, yo nada más quería saber si trato de volcar eso en la observación, si no hay problema, digamos, porque hay veces... No hay problema. Vos volcás lo que vos quieras. Sí, ella lo que está viendo es hasta dónde vos podés dar. A ver, te pide una guía, lo haces, cumplís con esa guía, quedas bien, perfecto. Te pide que recorras los bancos y lo haces, eso significa que aceptás la sugerencia, la aceptás a ella como tu formadora. Ella está haciendo eso. Por supuesto. Así que podés trabajar, no hay ningún problema. Bueno, muchísimas gracias. Lo que yo quiero es que ustedes estén cómodos dentro de, porque esto es muy importante, es su primera clase. Díganme la verdad, el año pasado no se veían como docentes, se veían como practicantes, ¿o no? Sí, me dicen, claro, el año pasado no es la misma presión que tienen este año. Entonces, la residencia es linda, disfrútenla, conozcan los chicos, generan ahí un vínculo, aporten a la clase, ver si te piden un cuestionario, llévale un video. ¿Cuál es el problema? Quiero aportar esto. Se va a valorar todo cuando la docente conformadora evalúe. Cuando ella vaya armando su informe, ella lo va a colocar. Si vio una residente acorde al perfil docente, ella lo va a identificar, lo va a escribir en el informe. Bueno, si no hay más comentarios, voy a proyectar lo que viene. Es muy linda esta etapa. A mí me encanta esta etapa. Entonces, más de miedo a qué me están evaluando o cosas que voy a hacer mal, juéguensela en palabras criollas. Siempre traten de dar de más. Recuerden que van a trabajar 30 años y van a tener un horario fijo, durante 30 años van a trabajar. ¿Quieren vivir de esto? Empiécenlo a disfrutar desde el principio. Proyecto a la pantalla. Teníamos entonces... Lo importante era saber qué observar, ¿no? Teniendo en cuenta esta estructura. Lo que van a completar ustedes se llama registro de observación. Tiene dos nombres esto. Tiene un nombre que se llama registro. Lo pueden visualizar ahora en pantalla, ¿no? Sí. Bien.
registro de observación y tiene grilla de observación. Esos dos nombres, con esos dos nombres las pueden encontrar. Entonces, cuando registren en la hora, no registren minuto por minuto ni cada media hora, sino registren momentos, inicio, desarrollo y cierre de la clase. O hechos significativos, como por ejemplo, una clase siempre tiene interrupciones, o a veces se quiso dar la clase, pero bueno, justo era la hora del acto y tuvieron que salir todos al patio. No significa que no se dio una clase. Si yo tengo en cuenta, en una clase se enseña un tema, pero un acto también hace al proceso de enseñanza-aprendizaje porque también lo forma con todo lo que sucede dentro del acto. O sea que la observan igual a la clase. La descripción de hecho es tal cual como la tienen que poner, y acá las inferencias, como suceden los hechos. En las inferencias subjetivas es qué sensaciones tienen ustedes en ese momento. No sé, por ejemplo, tienen la sensación de que el clima de la clase es tenso, o que los alumnos obedecen porque la docente les hace llamada de atención, o es otro clima, un clima en donde los alumnos se levantan con confianza, van, preguntan, aportan. Eso es lo que ustedes sienten. Y en las hipótesis iniciales es teórico. O sea, si ustedes como inferencias subjetivas notaron que hay un docente tradicional y que el clima de la clase es tenso por miedo, ahí en hipótesis iniciales ustedes ponen lo que es la teoría de lo que están, de la temática que estén trabajando. El diagnóstico de clase, bueno, también se va a tener en cuenta teniendo criterios iniciales. Primero, en pantalla dice uso de conceptos básicos disciplinares. A ver, uso de conceptos básicos disciplinares. ¿Qué me quiere decir esto? Los alumnos, porque el diagnóstico de aula es de los alumnos. Los alumnos están en segundo año y la docente pregunta, ¿qué es un verbo? Y los alumnos lo reconocen o no lo reconocen, cuando es un tema que lo tuvieran que ver en primero. Ese es el uso de conceptos básicos. Si un contenido se lo enseñó en primero, en segundo año se lo repasa. A veces hay en oportunidades en las que hay que comenzar de cero para enseñar un contenido. Por ejemplo, en segundo año se enseña oraciones coordinadas, porque ya en primero se enseñó oraciones simples. Entonces la docente, cuando vaya a enseñar oraciones coordinadas y se dé cuenta que estos chicos no reconocen lo que es una oración, tienen que volver a empezar, sí o sí, porque si no, no puede avanzar y tampoco va a cumplir los objetivos. Ese es el uso de conceptos básicos. Ahora, si quizás el alumno tiene alguna confusión y en la pizarra se puede solucionar esa confusión, también quedaría registrado, o sea, a ver, el nivel de los chicos es acorde al año en el que están. ¿Recuerdan contenido anterior? La forma de trabajar los contenidos, acá, en la forma de trabajar los contenidos, acá tienen que tener en cuenta el programa también. O los chicos, más que nada. A ver, leen textos complejos. Hay en el aula alumnos que tengan autismo, que tengan Asperger o alguna u otra discapacidad a las que hay que trabajar y configurar las actividades. Eso es importante. En todos los cursos siempre hay algún otro alumno que es integrado, la palabra integrado. Esto también van a tener en cuenta en cada uno del grupo de alumnos. El próximo dice cómo se genera el interés en los alumnos. A ver, ahí les doy un ejemplo. De todos los alumnos, el 90% es fanático de las películas de Marvel,
porque justo en una X temática la han mencionado, bueno, ustedes tienen que aprovechar ese interés que tienen natural y usarlo de forma beneficiosa para ustedes. Eso es solo un ejemplo. Quizás alguno de los chicos tiene otra característica que, bueno, se da más en el curso que en más alumnos dentro del curso. Y la otra es cuál es la relación entre docente-alumno y entre alumno-alumno también, cómo se llevan ellos, cómo interactúan. Este diagnóstico de clases que se le solicita en el foro número 3 como actividad de foro es muy importante porque así ustedes reconocen el grupo que tienen, reconocen si a ese grupo le van a llevar X texto o X trabajo, si ese grupo, si en ese grupo hay alumnos que tienen muchas computadoras o celulares con internet, que hasta el juego mismo vieron que hay alumnos que en el momento disponible que tienen agarran el celular y ellos empiezan a jugar. Bueno, hasta ese interés propio que tiene el alumno por ese juego también se puede utilizar como ventaja misma para dar una futura clase. Por eso hay que reconocer esos intereses que tiene el alumno. Pasando a la segunda parte de esta videoconferencia, un repaso general vamos a hacer así muy cortito de lo que es a la planificación y de los elementos que la componen y y cómo tienen que estar articulados estos elementos. Y yo les voy a hablar según las planificaciones que estuve corrigiendo, ¿sí? Recuerden que para corregir la planificación, si ustedes quieren que yo revise la planificación que van a llevar a cabo en el aula, hay un espacio en la plataforma donde subirla. Ese espacio tiene calificación. Y gracias a que nuestra plataforma tiene reportes sistemáticos, o sea, yo voy a X lugar y saco un reporte, va a ser mucho más fácil para mí identificar el alumno que no ha presentado la planificación, porque gracias a ese reporte, en 2 segundos voy a tener la información que necesito para comunicarme con ese alumno que no ha presentado de la planificación. Entonces, por más que ya la hayan mandado por chat privado, necesito que la carguen a la planificación porque esa es la constancia de ustedes de que tienen aprobada la propuesta, ¿sí? Recuerden que la propuesta yo la reviso en aspectos formales. Yo no puedo decirles, está bien el texto o cambiar el texto. A lo sumo puedo sugerir. Yo sugiero, pero no son importantes mis sugerencias en cuanto a las actividades, porque yo no conozco ese grupo de alumnos, entonces yo no sé qué trabajo van a hacer dentro del aula. Es la docente conformadora, el docente conformador, los indicados en aprobar esas actividades. Y le pido, por favor, que traten de hablar, charlar con ellos, decirle, bueno, quiero hacer esto y de presentarlo cuanto antes, porque de eso va a depender si observan entre 10, 15, 20 horas. El alumno que no aprueba esa planificación no está autorizado a dar clases. Si no está autorizado a dar clases, entorpece el trabajo del coformador, porque el coformador tiene pautadas fechas y un cronograma que tiene que respetar. Y si ustedes desaprueban esa propuesta y desaprueban y no la rehacen rápido, van a entorpecer ese trabajo, porque ustedes seguirían observando, no estarían autorizados a dar la clase. Los componentes que puede tener una planificación son estos generales. Planificación, propuesta áulica, secuencia didáctica, tiene el mismo nombre, ¿sí? Es lo mismo, es la mano derecha sería del docente. Es una herramienta. No puede faltar en la planificación, en la tarea docente una planificación. Lo que yo noté es que en la fundamentación las hacen muy extensas cuando no corresponde.
Ustedes tienen que justificar el tema, justificar dónde está ubicado en el diseño jurisdiccional y en el último párrafo indicar cómo van a trabajar, nada más. No es tan complicado. El error que tienen en los objetivos es que no ordenan jerárquicamente lo que van a hacer. Si van a enseñar cuento narrativo y sabemos que texto narrativo, cualquier tipo de cuento se trabaja leyendo cuentos, trabaja personajes, se trabaja espacio-tiempo, se trabaja superestructura y se trabaja narrador y por último se trabaja producción escrita. Entonces ustedes los ordenan a los objetivos de acuerdo a cómo se va avanzando. O sea, nunca pueden poner produce un cuento al principio, porque para producir un cuento tiene que haber conocido todo antes o identificado todos los demás elementos antes. Entonces sean prolijos cuando los enuncian a los objetivos en la jerarquía. Primero va a conocer la estructura la superestructura narrativa, luego va a identificar la superestructura narrativa, luego va a producir un texto narrativo ficcional, o sea, en ese orden, prolijito. Los contenidos tal cual como están enunciados, eso sí, y las actividades, aquí muchos me han preguntado, la planificación puede ser por tema, por clase. Por tema, si le dan novela, es un tema general largo. Entonces, es una planificación que va a tomar varias clases. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo lo enunciamos en nuestra propuesta? Lo vamos a poner clase 1, clase 2, clase 3, todo en las actividades. Si ustedes utilizan un PowerPoint, lo incluyen ahí. Si utilizan un video, lo incluyen ahí. Si utilizan tal imagen y tal texto, todo lo van poniendo ahí. Y bueno, los criterios de evaluación que tienen que tener los 3 elementos. He visto criterios de evaluación sin la última parte. Recuerden, 3 elementos. Proceso mental, contenido, situación de aprendizaje, ¿sí? Proceso mental identifica, reconoce, compara, produce el contenido que están trabajando y la situación es el cómo, ¿sí? Identifica los diferentes géneros literarios a través de un cuadro comparativo. Si el alumno me entrega ese cuadro, aprobó. ¿Sí? El criterio de evaluación, lo vieron el año pasado, prácticamente todo el año, no pueden tener errores de ese tipo. Los contenidos, como les dije, son tal cual como van en la planificación. Lo que quiero repasar de las actividades, aunque yo no puedo autorizarlas porque no conozco el grupo de alumnos, es esto que deben ser coherentes con las capacidades MOA, que son 6, ¿sí? Aprender a aprender, resolución de problemas, comunicación, todas las demás. Las mismas tienen que ser significativas para el alumno, ¿sí? Eviten dictarles un contenido, eso es viejísimo. No le dicto el contenido, o el alumno lo puede producir, puede hacer él mismo su propia definición, construyendo. Eviten en el aula, dentro del aula, eviten llegar tarde, eviten faltar. Eviten cosas que les llevan tiempo. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una exposición y tengo que escribir en la pizarra toda la exposición mientras hablo, mientras escribo, mientras hablo, ¿qué pasa ahí? Una de las dos cosas va a salir mal. O escriben a media o se demoran mucho. Lo ideal es que sean rápidos y rápidas y que lleven ya todo lo que tengan que escribir. Lo pueden llevar en pedacitos de papel escrito y lo van pegando, formando con la tiza con la línea un esquema general. Generalmente cuando ustedes hablan y escriben, una de las dos cosas sale mal, salvo que tengan mucha práctica.
en hacer las dos cosas al mismo tiempo. En mi caso, por ejemplo, no. Escribo la mitad de la palabra porque mientras hablo estoy escribiendo. Entonces, ¿qué hago yo? Yo llevo las palabras, unos pedazos de afiche o de hoja de máquina ya escritas, entonces son palabras claves. Voy y la pego, tac, y con la tiza hago la línea, y mientras tanto busco la otra y la pego. Y es mucho más fácil porque ustedes ya no van a estar ahí pensando en que tengo que escribir, lo escribí bien, lo puse con tilde, lo puse mal, porque la idea tampoco es llevar un afiche todo escrito, no. Ideas principales sueltas en la que el alumno o ustedes cuando hacen la exposición puedan ordenar o en la que el alumno pueda ordenar como para construir. Bueno, espacios de preguntas. Nos quedan 15 minutos de comunicación, así que lo vamos a aprovechar para este espacio de preguntas. ¿Quieren que proyecte la plataforma y veamos las propuestas que cargaron y cuáles son mis comentarios? A ver si se entendieron o no. ¿Quieren hacer eso? Ustedes me dicen. Yo de acá, la mejor predisposición como para orientarlos. Recuerden, el error no es fracaso. Yo del error me fortalezco, lo corrijo y sigo adelante. A veces no se ven los errores por sí mismos, sí. Hola, yo ya subí la propuesta, ya me la había corregido, así que bueno, si quiere, digamos, tomar la mía como Bueno, muchísimas referencia. gracias. Y de La voy a paso, bueno, tomar. voy contando un poquito. Bueno, me encanta. Gracias. Hacer que se equivoquen no significa que sean malos en lo que hacen. Así que le agradezco a la alumna. No, totalmente, por eso por ahí volver a revisarlo y bueno, antes de entrar al aula, poder ver algunas cuestiones también por ahí que me fueron surgiendo en cuanto a la planificación. Bueno. Marce, hace mucha descarga tu micrófono, o algo, o una radio. Ya ingreso. Bueno, estas cositas yo las hubiera dejado abierta la plataforma para evitar estos espacios en blanco. ¿Vieron que es difícil escribir y hablar al mismo tiempo? En una cometes error, por más que tengas la práctica. Bueno, ya tengo abierta la plataforma, mi plataforma, entonces la voy a proyectar y vamos mirando. Bien, entonces voy a entrar a práctica 4. Ahí ahora voy a aprovechar que me están viendo para decirles dónde es el lugar donde tienen que subir la propuesta áulica para que yo la corrija. Es acá en este tópico que se llama propuesta áulica. Yo voy a ingresar ahora. La tienen debajo de la carpeta de práctica, ahí la van a encontrar. Aquí es donde van a subir la propuesta áulica, que van a trabajar en la residencia. Así yo la voy corrigiendo. Vamos a tomar la propuesta de la alumna Exner. Ahí se me escucha bien, profesora. Sí, se te escucha bien. Ah, era el auricular entonces. Perfecto, Marce. Gracias, Lore. Mientras esperamos que se cargue la propuesta, si la alumna quiere hacer alguna... Sí, bueno, a mí por ahí el comentario. año pasado, como usted había dicho, el año pasado a mí me tocó trabajar con Lorena y Romina en agrotécnica, primer año había trabajado y bueno, este año por cuestiones de trabajo y tema de horario y todo lo demás, se me complicaba y bueno, tuve que optar por el tema de la nocturna. Igual tuve miedo porque es como un cambio, digamos, en el sentido de incertidumbre, por ahí miedo. En el cambio aparte de la edad de los chicos, digamos. Los chicos.
claro, de, digamos, pasar de primer año a, a lo que es el ESJA para adultos, digamos, era como un cambio en todo sentido. Así que bien, me recibió muy bien la coformadora, enseguida me dio los temas, eh, las observaciones, a reír, me confundían primero con una alumna, los chicos. Así que bueno, bien, Ahí te así pedí que me sentí, que me des este acceso para editar. Perdón, perdón que te interrumpa. ¿Me puedes dar el ajá, acceso? bueno, Solo porque tu profesora de práctica es muy jodida con el formato, por eso te pido. Yo sé que este formato, cuando ustedes lo suben al Drive, se desconfigura mucho. Te quería corregir acá el espacio, mira. No sé si lo podés hacer vos al inicio del párrafo, el espacio. Porque acá abajo sí lo pusiste y arriba no. Bueno, mientras se vos lo desconfigura acomodás mucho o me cuando lo das subí. sí, se Sí, desconfigura todo porque bueno, lo subís así, o sea. Y es más, cuando yo lo tengo que corregir, me tenés que dar el permiso. ajá, Si no, te sí, diría que me lo subas en PDF como para que no se desconfigure. claro. Acá, por Ah, ejemplo, los objetivos, reconocer y utilizar el mito como texto simbólico, sociohistórico, perdón, valor ujú. sociohistórico. Y has puesto al último producir. Este lo has puesto muy general, ¿no? Entiendo que porque así están en los diseños. Sí, 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 lo busqué del diseño. Y más lo que es Bien, el diseño cambia mucho en tema de lo que es secundaria, digamos, diurna, con lo que es el ESCA. sí. Cambia mucho. Eso lo por ahí no lo sabía yo, digamos, tampoco. Y bueno, es un aprendizaje también poder leerlo también. Bueno, los contenidos entonces, textos, en este caso, nosotros acá en Salta tenemos ahí textos narrativos ficcionales, mito, lo tenemos expresados así en los diseños. Bueno, estas serían las actividades. Contale a las chicas, mientras yo las voy pasando, que cómo Claro, la vas a hacer, primero, así evitamos leerla. sí, primero por ahí siempre lo que me surge es cómo comenzar, digamos, como usted decía por ahí, cómo incentivar o cómo Es lo más motivar a importante. los alumnos, claro, y por ahí me surgía esa duda, el tema de, ya que algunos ya son adultos, entonces, porque tienen más de 18 años, entonces por ahí me surgía esa duda, cómo comenzar. Así que bueno, lo planteé de esa manera, porque Con el una mito me caja, lo un cofre. propuso, sí, me lo propuso la coformadora al Bien, mito. bien. Pero los mitos de Pandora son muy complicados, el tema vos buscas, digamos, me dijo que lo buscara, pero es muy difícil de entenderlos, el tema de vocabulario y todo lo demás. Entonces lo reformulé. Así que ella lo miró, dijo que estaba bien, que Bien, estaba, así que bueno, primero eso y bueno, después cómo motivarlos. Entonces pensé en una caja, yo tengo acá una caja de madera, que bien, tipo cofre, que tiene como 60 años. Entonces, bueno, pensé presentarle eso y dentro distintos objetos. Entonces ellos van a ir, digamos, tocando por ahí, manipulando esos objetos y van a tener que ir adivinando de qué se trata, ¿sí? Eh, por ahí esto de incentivar lo que es, porque uno es adulto, decir que no puede jugar o no está puede de perfecto. alguna manera divertirse o aprender de otra manera. Entonces eso lo vamos perdiendo. Nosotros como docentes también por ahí lo vamos perdiendo, porque eso lo hacen más lo de las maestras de primaria. Pero por Así ahí es, en secundario nos olvidamos de eso. Y siempre es lindo aprender de esa manera, digamos, te motivas y te predispones de otra manera también. Además, el así vínculo es. es otro. El vínculo es Eh, otro. Yo lo que te quiero decir es que está perfecto que vos hayas modificado el texto. A mí me ha pasado un montón cambiar palabras por otras, buscarle yo misma el significado para que les sea más fácil para los chicos. Bien, le das exacto, el texto después.
Le doy el texto, digamos, se lee entre todos. Perfecto, lectura modelo, Exacto. lectura con andamiaje, mientras vas leyendo vas haciendo stop y le vas comentando qué leímos hasta ahora, haciendo preguntas, ¿sí? Bien. Exacto. Bien, el tema del paratexto, también las imágenes, que también se Bien, muy trabaja bien. después. Por ahí actividades de comprensión, que también hablábamos con la coformadora, que eso es algo que les cuesta mucho. Uno dice, bueno, porque son adultos no les cuesta el tema de contestar una oración completa o cosas así, y realmente te sorprende por ahí al conocer otra realidad y bueno, y aprender de esto, digamos, de lo cómo por ahí uno piensa de cierta manera y cuando uno se enfrenta a esa realidad, como yo que al ser de adultos, sin embargo, hay cosas que por ahí uno las da por obvia o los da como normal y sin embargo, bueno, tenemos que detenernos muchas veces en eso. Después, bueno, trabajo lo que tiene que ver el cuadro comparativo, que ellos por ahí también, es un contenido que ahí no se menciona, pero sí, seguramente ellos lo vienen trabajando, porque la coformadora dijo que ellos lo vienen trabajando, pero les cuesta mucho. Entonces yo lo vuelvo a retomar acá, les voy a pasar un videíto también donde explica, digamos, cómo armar un cuadro comparativo, qué es un cuadro comparativo, las características, qué es lo que se tienen en cuenta. Y acá van a trabajar con las netbooks, o con celular, que por ahí ellos usan mucho el celular en el aula. También la escuela tiene netbook, digamos. Perfecto, Entonces, de esta actividad sí responde a un cuadro comparativo porque vos tenés acá, vos le das ítems para comparación, exacto, los atributos y le das criterios. función. Exactamente, para ítems, criterio le das para comparar. Si ellos te lo Exactamente. completan esto, están aplicando la comprensión y la están aplicando el trabajo sobre el cuadro. Sí, Y primero, por después ejemplo, tenemos, yo le haríamos al primero, lo haríamos juntos, ¿no? bien, Porque esto bien. es algo que por ahí también uno por ahí lo da por sentado y ejemplificando sería el primero lo armaríamos juntos. Después, también rescato por ahí la actividad 3 ahí, que también me llamó Sí. mucho la atención buscando por ahí, porque como decía usted, yo no me quedo con un libro por ahí, sino que voy buscando y voy armando lo que es la planificación. Me encantó un video que habla el psicólogo, un psicólogo que habla sobre esto de lo que se pierde es la última, sí, la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Es un dicho igual que la caja de Pandora, que es con lo que empiezo al principio, ¿no? Abrir la caja de Pandora y después esto que en la actividad 3 que dice la esperanza es lo último que se pierde como frase, que es lo que utilizamos nosotros por ahí a diario y no sabemos de dónde sale, y bueno, viene de esto. Y este psicólogo habla de eso, de cómo se ve, digamos, cómo se subyace esto en el mito. Y bueno, trabajar esto con los chicos y más de esa edad por ahí está lindo porque por ahí ellos, digamos, trabajan durante el día o tienen sus cosas y bueno, la escuela por ahí les representa esto, ¿no? Retomar por ahí eso que realmente yo por ahí terminé la escuela secundaria para adultos, digamos, entonces por ahí sé lo que es el esfuerzo por ahí y bueno, más en estos tiempos, ¿no? Bueno, después recién, entre todos, digamos, Le porque das todo todo eso... el contenido. Exactamente, como que Bien. armamos lo que es los mitos, según lo que nosotros habíamos trabajado anteriormente, que es para ellos los mitos, comparándolo por ahí con textos que ya han visto antes con la otra profesora que son las leyendas. Entonces por ahí ir armando, ir relacionándolo también con eso. Después, bueno, la actividad que tienen que completar, leyendo, digamos, lo anterior. Bien, el Y cuadro. después el tipo de mitos, que acá tenía un mito que era etiológico, lo saqué porque, bueno, la profesora dice que ya lo había dado ella, Mira. como que se iban a confundir con el de leyenda, entonces lo saqué. Esa fue una sabedad que me había dicho ella, digamos. Y después les pedís que escriban. Y cuando Después, escriban, que revisen, que intercambien los borradores. exactamente. Sí, a ellos les cuesta mucho escribir. Estaban trabajando con la producción de una leyenda. Les cuesta mucho el tema de lo que es la relación verbal, ¿sí?
los tiempos verbales en la narración, y bueno, eso lo retomo ahí cuando después, digamos, de escribir todo. Y no le doy todo el mito para que escriban, sino que la última parte. Le dejo, digamos, ahí, en la que es la actividad, la última, como Y acá cierre. utilizaste un contenido que ellos ya lo vieron con la coformadora, que es leyenda. Sí, ahí tomo lo que son los verbos, digamos, Bien. la correlación verbal en la narración. Ahí tomo eso. Hago como un trabajo para que la coformadora también tenga un trabajo integrador para ella también, porque Claro, por como ahí para lo que que nos tenga nota, pasa, claro, lo que nos pasa es que nosotros damos y por ahí después la coformadora como que se queda como que sin... no recoge notas. Sí. Exactamente, exactamente. Entonces, como por ahí hacerle un cierre a eso y que le sirva a ella también y para ir retomando contenidos que ella dio, porque por ahí es como que se corta y nosotros seguimos con otra cosa y entonces no retomarlo por ahí es... así que bueno, después hacer la comparación con la leyenda, ahí también les doy un cuadro comparativo y... ¿cómo Y bueno, y sería? después estaba revisando los criterios. Como vos les pedís el cuadro que identifiquen las diferencias entre mito y leyenda, hubieras puesto, identifica las diferencias entre mito y leyenda a partir del cuadro comparativo que, acá está. Tiene, perdón, está el nombre, Sí, porque le puse arriba, no sé si poner arriba, profesora, para que ellos vayan colocando, o digamos las características o abajo del cuadro. Eso ahí me quedó la duda. No, eso lo ves cómo lo vas a trabajar. Acordate que Bueno, la leyenda ellos ya lo vieron, es retomar un contenido. Pregúntale a la claro. conformadora, ella te va a saber indicar Sí, hasta sí, dónde llegó con ese tema. Los criterios tienen los tres elementos. sí. Yo por ahí los veo Igual, mucho, pero como son diferentes clases, está perfecto. sí, Ahora acá, miren cómo hace la bibliografía. Este Aldo es un apellido, ¿no? sí. Bueno, miren que está ordenado alfabéticamente. Aldo primero, Kaufman, y vienen el apellido del autor, con el nombre, obviamente, y si son muchos los enuncian así como está. Entre paréntesis va el año. Y después viene el nombre del libro o del artículo que hayan trabajado, la editorial, las páginas que van a utilizar y si tienen un enlace, eh, si es digital el trabajo, Abajo lo puse, a los claro, audiovisuales, acá, para ahí tenerlos están los más a audiovisuales, mano. recuperado en... esta propuesta, esta planificación está aprobada porque cumple con todo, cumple con todo. Si bien no se mencionan ahí clase 1, clase 2, clase 3, se sobreentiende que no es para unos 80 minutos, ¿sí? Por eso fue aprobada esta propuesta. Así que mira, te felicito por la propuesta, por pensar en el otro, Gracias, por profesora. trabajar de esa manera y bueno, y sobre todo por permitir que otros compañeros vean lo que hiciste, que te llevó mucho tiempo. Compartir el conocimiento no es fácil, no todo el mundo lo hace, así que también. Muchas gracias, Marcela. Y con Marcela nos Gracias. despedimos. ¿Por qué nos despedimos con Marcela? Porque hemos superado el tiempo, ¿sí? Espero que esto haya sido productivo. Bueno, muchísimas gracias por compartir este espacio conmigo, ¿no? Ya saben que estoy para lo que necesiten. Gracias, profesora. Nos despedimos entonces. Muchísimas gracias.